Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo en este Viernes Santo, que tiene dos realidades distintas. Por un lado, ahora van a ver el éxodo de mucha gente que se está yendo para el fin de semana largo. Vamos a tener el móvil en retiro. Vengo de zona norte panamericana, está colapsado el acceso norte rumbo a provincia, obviamente todos saliendo de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos una movida muy fuerte porque hay protesta de colectiveros, paro y otro tipo de manifestaciones por la detención de dos colectiveros que serían los que agredieron a Bernie el otro día cuando apareció ahí en la protesta el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los colectiveros por el asesinato de un compañero. Está Diego de Nicolás, ahí en Isidro Casanova. ¿Qué está pasando en este momento, Diego? Hay mucho enojo entre los colectiveros y tengo entendido que además de anuncio de paro, de suspensión de algunas líneas, también hay mucha movida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Sí, aquí en Isidro Casanova está la cabecera de la línea 622, que está con absoluto cese de actividades por estas horas. Los choferes están realizando una especie de asamblea permanente en este galpón, que es donde salen habitualmente las unidades. ¿Cuál es exactamente la posición que tienen los choferes en este momento? Quieren que los dos detenidos declaren lo antes posible, porque si bien fueron detenidos anoche, cerca de la medianoche, su declaración indagatoria está prevista recién para el día de mañana viernes. Lo que están solicitando a través de los abogados del gremio y ellos de alguna manera presionando con esta medida de fuerza es que se adelante esa declaración, que sea en el día de hoy y que luego de eso puedan recuperar la libertad, teniendo en cuenta que el delito por el cual se los acusa, que son las agresiones, lesiones y demás, es un delito que no ameritaría que permanezcan detenidos mucho tiempo más que el tiempo de espera hasta prestar su declaración ante la autoridad judicial. Así que con ese panorama entonces los choferes están expectantes, están realizando asambleas informativas a cada rato, mientras tanto las líneas están paralizadas. Bien, Diego, ahí vuelvo a vos en unos minutos para ver si podemos hablar con alguno de los choferes. Me aporta más información sobre este tema Javier Calvo y sobre los cruces que ha habido entre Bernie y Aníbal Fernández por el asesinato del colectivero. Hay cerca de una decena de líneas de colectivos de la zona oeste del conurbano bonaerense que están de paro. Esto, por lo menos, es durante el día de hoy. No descartan extenderlo. Sí, como decía nuestro colega desde el móvil, no se les permite declarar rápidamente a los dos colectiveros detenidos, que aparentemente no tienen ningún vínculo con Patricia Bullrich, al revés de lo que decía la gobernación bonaerense, pero el problema acá es que se puede ampliar a otras líneas de colectivos de zona oeste también este paro y que puede llegar a haber cortes en la Ruta 3, justamente en un fin de semana de movimiento turístico por la Semana Santa. Ahora, más allá de esta situación en torno todavía a la agresión sobre Bernie y al caldo de cultivo del asesinato de Daniel Barrientos, el punto acá es que se siguen tirando munición gruesa entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y ya el gobierno nacional por el tema seguridad. Escuchemos, si no, el audio con Aníbal Fernández criticando duramente al gobernador Axel Kicillof, que había planteado quejas por la asistencia de fuerzas federales en la provincia. Escuchemos. El gobernador dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede. ¿Cuál es la cosa que plantea él? Y dice, nosotros estamos tratando de tener 6.000 hombres o efectivos en la provincia. Hay más de 6.000 repartidos en todos los distritos desde un buen tiempo, y más con los que hemos incorporado en los últimos tiempos, con lo cual le demuestra que él no conoce lo que está sucediendo. Y lo que estamos haciendo a partir de fines del 2021 fue la presencia en todas las estaciones. Bajamos el delito a un número importantísimo por la participación. Kicillof no va a saber lo que hacen en la provincia. Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío. Preguntale a él. Yo te estoy diciendo lo que sucedió. Él dice, nosotros venimos reclamando los 6.000, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo. Bueno, repetirlo como quiera, pero lo que no sabe es que ya están, eso hace rato que están trabajando en la provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando
para modificar o mejorar la participación como lo estamos haciendo en los lugares que te acabo de mencionar. ¿Esto termina acá? No, no termina acá, porque salió a responderle no Axel Kicillof a Aníbal Fernández, sino la mano derecha de Kicillof en la gobernación, que es Carlos Bianco, ex jefe de gabinete y actual jefe de asesores de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos con atención lo que dice Carlos Bianco en relación con las fuerzas federales y Aníbal Fernández. Mira, te lo digo porque fui testigo desde mi época de jefe de gabinete, desde 2020, 2021, y luego sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo oportunamente en varias oportunidades en la provincia respecto de la presencia de gendarmes, pero no sé, yo no tengo ni por qué creerle ni no creerle lo que dice el ministro Fernández. Pero lo que es cierto es que les pedimos 20.000 veces que si están nos digan dónde para poder articular y coordinar con la provincia, y la verdad que no sabemos dónde están. No sé si saben ellos, pero nosotros seguro que no sabemos dónde están esos gendarmes porque nunca nos lo han dicho. No sabemos si están haciendo algún tipo de procedimiento por las calles, en algún retén, cuidando alguna infraestructura crítica de la provincia. Realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un Excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde quedan, dónde están esos gendarmes. Me sorprende, la verdad que es terrible. La sociedad ve, además de la situación terrible que explotó esta semana con el asesinato de Daniel Barrientos, pero esto la sociedad ve que la mano derecha de Kicillof le dice al ministro de Seguridad Nacional que hay gendarmes, si hay gendarmes en la provincia no saben dónde están. Yo veo gendarmes en el partido donde yo vivo y hacen a veces, incluso también prefectura, algunos procedimientos. Uno quiere creer que tienen una coordinación con los móviles de la policía municipal o con la provincia de Buenos Aires. Y Bianco está diciendo que no sabe dónde están, qué están haciendo. La verdad que es muy impresionante. Sí. Y pasándose facturas públicamente, forman parte del mismo partido político. Correcto. No estamos hablando de que la provincia de Buenos Aires está gobernada por la oposición distinta del gobierno nacional. Y aunque fuera así, tendrían que coordinar. Pero acá son el mismo partido político exhibiendo, no sé, se muestran desnudos en la inoperancia y en la falta de gestión, que empieza por la coordinación de un tema tan crítico como la seguridad. Y deberían coordinar sobre todo en un tema tan crítico y que está en crisis, porque no hacía falta que asesinaran a Daniel Barrientos para darnos cuenta de eso, pero todos los días hay algún tema por el estilo, alguna crisis por el estilo, y acá se tiran con dónde están, yo no sé, no me avisaste, yo mando, ustedes no saben. Y no termina acá. Aníbal Fernández la emprendió también, otro clásico, contra Sergio Berni. Escuchemos. El día que pasó esto le escribí 9 veces. No me respondió ninguna, le capturé la pantalla, le mandé, le digo, che, me escribí 9 veces, si no tenés ganas de hablar, no hables, listo, hacé lo que quiera. Ayer me entró un mensaje, perdón, si no te había visto, qué sé yo. Yo tampoco lo vi porque lo había guardado, lo había archivado. Por ahí después veo que había un mensaje en el archivo, miro, era le respondí. No me archives el WhatsApp de Berni, ponelo fijado arriba con los quilombos que hay. ¿Para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Así que estaba archivado, me contestó, le contesté, me dice estoy en TN, eso, el último mensaje dice eso. Cuando salgo te llamo, se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro la gente esta de TN, qué sé yo, que andás a ver qué hicieron. Bueno, más allá de la ironía de Aníbal Fernández, parecen adolescentes, ¿no? Me clavó el visto, totalmente. No me respondió un WhatsApp. Estamos hablando del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, y el ministro de Seguridad de la Nación, sí, Aníbal Fernández. Y pueden tener este diálogo, si quieren, privadamente, pero lo están haciendo en público. Yo no sé a qué juegan. No entiendo si están en un proceso de autodemolición de su propio gobierno, si que efectivamente se quieren mostrar uno más canchero del otro. No entiendo a qué juegan. Pero más allá de cuál sea el juego político de ellos, la clave es que gestionen. Porque estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en todo el conurbano, en todo el área metropolitana. Sí, imagínate los bonaerenses, todos los que viven en la provincia de Buenos Aires, siendo testigos de esto que acabamos de mostrar. ¿Qué pueden pensar?
¿cómo no se van a enojar? ¿Cómo no van a estar hartos y cómo no van a reaccionar frente a los hechos de inseguridad que pasan habitualmente, sobre todo en el conurbano? Desde ese punto de vista me parece peligroso y me parece, como venimos insistiendo en los últimos días, es un caldo de cultivo muy peligroso en vistas de, ya no solamente de un proceso electoral, sino un proceso de descomposición social al que estamos asistiendo en la provincia de Buenos Aires particularmente. Ya vamos a hablar del nuevo dólar a 300 pesos, cuál es el impacto y los costos que están buscando con este nuevo dólar a 300 pesos. También vamos a hablar con el tema de la protesta de colectiveros, una situación también difícil para un gobierno peronista, que es que hay 2 trabajadores de colectivos que han sido detenidos, que me parece que hay una denuncia judicial, corresponde, efectivamente agredieron a un funcionario público, a una persona de una manera muy violenta. Ese es un proceso que se tiene que hacer. Actuó de oficio, claro, la justicia actuó de oficio, aunque Bernie no lo denunció. Y detener a los responsables, pero es una situación difícil para un gobierno peronista que están deteniendo, no a, voy a decirlo en tono muy brutal, no a delincuentes que andan por la calle armados, a marginales, incluso a piqueteros de izquierda, que ha pasado en otro momento cuando Bernie desembarcó ahí en la Panamericana y se llevó detenido a un camión con piqueteros a Campo de Mayo. Acá estamos hablando de detención de trabajadores que obviamente se enrolan en gremios peronistas en un gobierno peronista. Lo hace la justicia, obviamente, y estamos diciendo que hay un procedimiento que debe respetarse, pero ahí me parece también hay un costo político grande para el propio gobierno. Vamos con Paula Wilberger, que está en retiro, porque esa es la otra realidad de lo que está sucediendo. Hay un éxodo muy masivo de gente a lugares del fin de semana largo, de mini turismo, de vacaciones. ¿Qué está sucediendo ahí en Retiro? Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buen mediodía. Estamos aquí sobre las plataformas para registrar el movimiento intenso, te diría, sobre todo en horas tempranas de la mañana. Hoy es el segundo día fuerte de salidas y de llegadas. Se tranquiliza un poco más el viernes y el sábado y ya el domingo y el lunes retoma otra vez el flujo mucho más abundante de pasajeros, Fíjate que todavía hay filas de colectivos que están saliendo, los principales destinos, obviamente la costa atlántica, pero también mucho Entre Ríos, Córdoba y centro del país, con gente no solamente que se va a pasar el fin de semana largo afuera, sino muchos que vienen y que eligen la ciudad de Buenos Aires para justamente pasar este fin de semana largo de Semana Santa. Es intenso el movimiento, ¿sabéis dónde se nota muchísimo? Sobre todo en la rampa cuando llegás para estacionar, porque tenés que esperar, hay muchos autos, muchos taxis y autos de aplicación que están descargando valijas y bajando pasajeros que llegan para tomarse su colectivo. Valor promedio de los pasajes, 10.000 pesos, coche semicama, para que se den una idea. Más, bueno, todos los gastos que implica irse 4 días afuera y pasarlo fuera de tu casa si tenés que alquilar, comer y demás, ¿no? Pero ese es el gasto promedio del pasaje, unos 10.000 pesos. Son aproximadamente 1.000 micros los que llegan y se van de Retiro hoy. Ya mañana, como te decía, el movimiento baja un poquito a 600, 650 colectivos y vuelve otra vez con todo ya el último día, el lunes, con 1.000, 1.200 colectivos. Paula, volvemos con vos cuando nos digas, a ver si podemos tener algunos testimonios, digamos, en una situación en que estamos con inflación arriba del 100%, salarios que han quedado atrás, obviamente, de los precios de la inflación. Sigue moviéndose los fines de semana, con mucha actividad turística. Bueno, un poquito para charlar, los expertos en consumo dicen, bueno, la gente no puede comprarse una casa, si no puede, no hay crédito para poder ahorrar con eso. No puede proyectar. No puede hoy tampoco con los ingresos comprarse un auto. Hay un segmento socioeconómico solamente que lo puede hacer sacando dólares del colchón. Bueno, si le sobran unos pesitos, lo gasta en el día a día, en esparcimiento, entretenimiento, algo de gastronomía, que eso se sigue moviendo fuertemente, porque además hay toda una idea de disfrutar el presente post pandemia, ¿no? Y tengo unos pesitos, no pienso, los gasto ahora,
si no, van a valer mucho menos dentro de un mes y 2 meses, y por ahí no puedo salir a ningún lado dentro de un mes o 2 meses. Miren lo que está pasando con los anuncios económicos. El gobierno anunció un nuevo dólar soja a 300 pesos que va a regir entre el 8 de abril y el 31 de mayo. Es poco más de 45 días, y esperan que se liquiden, que ingresen por este nuevo dólar soja unos 5.000 millones de dólares en este periodo acotado de este mes y medio. Estamos hablando a partir ya de la semana próxima, es decir, desde el lunes que empieza plenamente. Y también hay un nuevo dólar a 300 pesos para economías regionales que va a estar vigente entre el 8 de abril y el 30 de agosto. En ese caso, esperan que ingresen unos 1.000 a 1.500 millones de dólares. La placa siguiente, por favor, por el nuevo dólar a 300 pesos de economías regionales. En este caso en particular, el gobierno quiere tomar, el Ministerio de Economía, algunas precauciones, quién va a acceder y quién no a este nuevo dólar de economías regionales, porque, atención que acá entran muchos productos que se venden en la mesa de los argentinos, ¿no? Productos de alimentos, de exportación de las economías regionales que después están en la mesa de los argentinos. Entonces, para que ingresen las empresas y puedan acceder a este dólar de 300 pesos, tienen que estar en precio justo, garantizar abastecimiento y precio en supermercados y una serie de requisitos. Vamos a ver cómo se regula eso. Y la tercera medida, son 3 decretos que firma el presidente Alberto Fernández, instancia del Ministerio de Economía. Es un decreto para empresas que no ingresaron dólares al país, que ya hicieron las exportaciones. Como habíamos anticipado, el Ministerio de Economía y la aduana están denunciando que hay 3.700 millones de dólares exportados ya, sobre todo de empresas agroalimentarias, y no liquidados en la Argentina, no traídos. Como saben, el régimen cambiario de la Argentina establece que hay distintos plazos para ingresar las divisas al país y uno exporta. 15 días, 60 días, hasta 180 días. Al parecer, denuncia el Ministerio de Economía que hay más de 100 empresas que exportaron y que no liquidaron los dólares al tipo de cambio oficial. Es una típica consecuencia del cepo. Es decir, porque los exportadores no quieren traer los dólares a 200 pesos, que es el tipo de cambio oficial, y los importadores se vuelven locos por acceder a los 200 pesitos para comprar bienes del exterior y pagar con esos dólares afuera. El Ministerio de Economía dijo que va a haber suspensiones de quit y le dan 30 días para regularizar la situación a estas empresas. Entonces, el paquete que están conformando busca conseguir de manera urgente 6.000 millones de dólares con el nuevo dólar agro a 300 pesos, entre el dólar soja y el dólar economías regionales, ¿no? Los 5.000 millones de dólares del dólar soja más 1.500 millones de dólares de economías regionales, y ver si también pueden ingresar estos casi 4.000 millones de dólares que ya se exportaron y que no se liquidaron en el país. Es decir, un paquete de ver si en el próximo mes y medio, 2 meses, a más tardar en un plazo de 90 días, ingresan al país 10.000 millones de dólares que puedan recomponer las reservas del Banco Central, que están totalmente en rojo. ¿Y por qué hace esto el gobierno? Bueno, porque está buscando evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial que está en 210 pesos mayoristas de exportación-importación, y está dando trajes a medida en algunos sectores para traer dólares, en este caso 300 pesos. Pero bueno, esto tiene un costo porque efectivamente el Banco Central, si hagamos esta estimación que realizó el economista Amílcar Collante, si el Banco Central compra en el próximo mes y medio 5.000 millones de dólares por el dólar soja a 300 pesos, el Banco Central compra dólares a 300 pesos a los exportadores cerealeros y emite pesos para comprar esos dólares. Supongamos que, como ha ocurrido en este periodo, a su vez el Banco Central vende dólares para cubrir el pago de importaciones en el mercado oficial de cambios en el próximo mes y medio por 2.000 millones de dólares, pero está vendiendo dólares a 230 pesos promedio. Hoy el dólar mayorista está a 210 pesos, pero se va ajustando todos los días. Hay mini devaluaciones diarias. En el próximo mes y medio puede ser un promedio de 230 pesos. Entonces el Banco Central está comprando dólares a 300 pesos, para lo cual emite. Y está vendiendo dólares en promedio a 230 pesos,
para lo cual saca pesos del mercado. Es decir, los importadores vienen con pesos, el Banco Central los compra, viene con pesos, el Banco Central le da dólares a 230 pesos promedio y de esa manera saca esos pesos del mercado. Con lo cual el Banco Central podría acumular 3.000 millones de dólares en el próximo mes y medio, es el cálculo que hace Amílcar Collante. Entonces, el cálculo es así. Para comprar a 300 pesos 5.000 millones de dólares, el Banco Central va a tener que emitir, darle a la maquinita por 1,5 billones de pesos. 1,5 billones de pesos. Mientras que si vende en términos netos 2.000 millones de dólares para equilibrar el mercado cambiario y pagar importaciones en el próximo mes y medio por 2.000 millones de dólares a un dólar promedio de 230 pesos, va a retirar pesos del mercado, los que le traen los importadores, por 460.000 millones de pesos. Con lo cual va a haber un neto de emisión en el próximo mes y medio por esta operación cambiaria, por el nuevo dólar soja, de alrededor de 1 billón de pesos, un poquito más. ¿Qué significa esto? ¿A dónde van a ir ese billón de pesos neto? Bueno, va a ir a la cerealera, que le pagan con pesos al productor agropecuario, van a ser pesos que van a estar dando vuelta. Parte de esos pesos se pueden depositar como plazos fijos en el sistema financiero. De hecho, los productores de soja tienen la posibilidad de depositar en una cuenta corriente ajustada por tipo de cambio oficial, dólar link. Pero también parte de esos pesos, aunque los productores de soja y obviamente las cerealeras tienen vedado acceder al dólar contado con liquidación, al dólar MEP, a los dólares libres en blanco, bueno, es probable que parte de esos pesos, como ocurrió en el soja 1 y soja 2, se filtren a través de distintos mecanismos para presionar sobre los dólares libres en los próximos meses, y parte de esos pesos, sobre todo, una vez cumplido la compra de insumos para la próxima cosecha, el pago de deudas y demás, va a ir a presionar sobre la compra de bienes. Es decir, más camionetas, bienes de capital, lo que suele comprar el campo cuando tiene pesitos dando vuelta, de inversión. Lo que pasa es que en una economía que tiene restricciones muy fuertes de oferta y de insumos y de productos, eso puede presionar más sobre la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno está jugando muy fino en dos situaciones complejas y tiene un dilema. Por un lado, ha puesto la prioridad, acumular urgente dólares en el Banco Central para evitar una devaluación. Y para eso está ofreciendo el dólar a 300 pesos. Pero por otro lado, es una medida que tiene también contraindicaciones, porque una parte de esos pesos, 1 billón de pesos que va a emitir neto en el próximo mes y medio, va a presionar en la brecha cambiaria y va a presionar sobre la inflación, sobre los precios de la economía. Pero obviamente, puesto a elegir, la prioridad hoy es acumular dólares en el Banco Central para evitar una devaluación, un salto brusco del tipo de cambio oficial de 200 hoy, 210 pesos, y que eso implique una espiral inflacionaria y que todos los precios de la economía se corran en un régimen inflacionario mucho más alto del que hay actualmente, del 100% anual. Está Gustavo Idígoras, que es el presidente de Seara, la Cámara de la Industria Aceitera, exportador del complejo oleaginoso. Gustavo, gracias por atendernos, muy amable. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están tomando este anuncio del dólar soja a 300 pesos y cuáles son las estimaciones o si hay alguna garantía, algún acuerdo y un compromiso de las cerealeras de un monto determinado de dólares que ingresarían en el próximo mes y medio al Banco Central? Bueno, primero señalar que tu análisis es muy completo y correcto en términos de el impacto que esto genera. Segundo, que es una medida de carácter excepcional y coyuntural para evitar justamente que el gobierno no quiera ir hacia una devaluación. Tercero, que es la tercera edición para nosotros de dólar soja. Siempre en todas las ediciones dijeron esta es la última, pero el problema es que ya el productor se ha acostumbrado a estas ventanas y por lo tanto no te vende soja hasta esperar una nueva ventana, algún tipo de cambio que le dé una mejora, en este caso alrededor del 30%. Es decir, el productor sojero que tenga soja de la nueva cosecha, la cosecha anterior, a partir del lunes va a tener una eliminación real de las retenciones, más allá que el exportador la va a seguir pagando y por eso va a tener ingreso fiscal mayor el gobierno. Se esperan alrededor de 10 millones de toneladas de venta, de unos 3 millones de toneladas, 3 millones y medio que estaban pendientes de la cosecha vieja y algo de la cosecha nueva. Una cosecha nueva extremadamente magra,
perdimos 25 millones de toneladas, por eso el gran problema macroeconómico de la Argentina, por la sequía y el efecto soja. Así que se espera alrededor de 10 millones, eso es un cálculo interno nuestro, 5.000 millones de dólares, pero no tenemos un compromiso específico. El gobierno lanzó el dólar agro porque se dio cuenta que la soja era insuficiente este año y por eso sumó a todas las economías regionales con esta contrapartida que vos señalás. Cada uno tendrá que tocar el timbre a la Secretaría de Comercio, hacer un acuerdo de precio, ver cómo funciona, así que el efecto del dólar economía regional no va a ser muy rápido. Claro, lo que va a ser inmediato es el dólar soja. En el otro caso va a ir caso por caso ver quién accede al dólar de 300 pesos, por lo cual es más difícil ahí hacer una estimación. La otra pregunta que quería hacerle era, si uno adelanta hoy, usted hacía una estimación de 5.000, 6.000 millones de dólares, ¿no? 5.000 millones, si no escuché, 5.000 millones de dólares. Si se adelanta eso ahora para abril y mayo, después en el resto del año, ¿cómo queda el tema del ingreso de dólares, ¿no? Porque recordémosle a la gente que esta época es la temporada alta de ingreso de dólares en la Argentina, el segundo trimestre del año. Cuando hay una sequía enorme de ingreso de dólares es en el tercer trimestre y octubre, noviembre, digamos, ¿no? Pero sobre todo el tercer trimestre del año. Por eso el año pasado el Banco Central, el Ministerio de Economía salió con el soja 1 en septiembre porque no había dólares en las reservas del Banco Central y tuvo que salir después con el soja 2 en diciembre porque tampoco había dólares y se le sumó también la sequía que impactó sobre la cosecha de trigo. Si uno adelanta ahora, en este momento, este ingreso de dólares, ¿puede ser que haya algún problema adicional de disponibilidad de dólares después, a partir de julio-agosto? Efectivamente, por dos razones. La primera, por lo que vos indicás, que claramente va a haber una sequía de divisas después del cierre del dólar soja. Ya nos ha pasado, nosotros tenemos una capacidad ociosa del 70% en todos los principales puertos del país, que es el principal sector exportador de la Argentina. Y lo segundo es que perdimos contratos de exportación por 21.000 millones de dólares este año. Y este segundo y tercer trimestre, que son los fuertes en términos de ingreso de divisas, va la mitad de lo que habitualmente los dólares que había no van a estar. Una partecita de eso, de lo que perdimos, se va a concentrar en abril y mayo, y a partir de junio vamos a estar en serios problemas. Claro, voy a aclarar algo también para el televidente, que Gustavo Idígora es presidente de la Cámara de Seara, que no son los productores de soja, al contrario, son, si se quiere, los clientes de los productores de soja, es decir, la industria molinera, toda la industria que produce harina y aceites, compran a los productores el poroto de soja y después lo procesan. Digo esto porque efectivamente es una industria, la Argentina tiene la industria número 1 de producción de harina y aceite en el mundo, y obviamente no alcanza ni siquiera para la capacidad instalada que tiene, no alcanza ni siquiera la producción de la soja en la Argentina, y mucho menos en un año con sequía como este. Es decir, tiene una capacidad ociosa la industria muy grande. Habitualmente se importa soja de Paraguay y tengo entendido que este año se va a importar una cantidad mayor por el impacto que ha tenido la sequía. Sí, efectivamente, este año estamos previendo una cantidad mayor, tenemos una capacidad ociosa del 70%, podríamos procesar por año 70 millones de toneladas de soja. Argentina tenía una previsión de producción de 50 este año, vamos a producir menos de 25. Y en segundo lugar, algo vamos a tratar de traer de Paraguay, que tiene una producción total de 8 o 9 millones de toneladas, y probablemente Brasil, que tuvo una super cosecha. El tema es que Brasil, el problema es Brasil, el FOB de Brasil, el valor de exportación de Brasil, es alto porque China es el gran comprador de Brasil. Entonces nosotros vamos a tener que competir contra China. ¿Qué hacemos con esa soja? Viene, entra a los puertos, va a las fábricas de molienda en los puertos y sale producto con empleo argentino industrializado. Aceite, harina, etcétera. Pero bueno, es un paliativo que lo vamos a usar todo el año. Y digo, por supuesto, la importación esa que es una importación temporaria porque se importa el grano de Paraguay y de Brasil y se procesa, y la principal exportación que tiene la Argentina es harina de soja, pero se importa, digamos, a 200 pesos el dólar y después eso se exporta con el dólar oficial, no con este dólar de 300 pesos. Se importa con el dólar oficial, correcto. Está excluida del dólar nuevo
la admisión temporaria, porque si no generaría un desequilibrio natural. Algunos me preguntaban, ¿y no le conviene a las cerealeras importar toda la soja de Brasil y Paraguay? No, bueno, pero después lo van a exportar al dólar oficial, al dólar de 200, no al dólar de 300, que es solo para los productores, cuando se compra la soja de acá, de los campos de la Argentina. Y además es un tema muy importante, Maxi. Si nosotros no logramos demostrar que el 100% de los dólares a 300 pesos lo transferimos al precio del productor en el 100% de las compras, después tenemos una penal cambiaria muy grave, y eso es lo que ayer finalmente el gobierno sacó contra las empresas fantasmas que crecen en Argentina y pululan todo el tiempo por este diferencial que vos explicabas hoy. Hay empresas que surgen en mayo, compran grano, venden a algún país limítrofe, desaparecen, hacen operaciones de 7, 8 millones de dólares, compran más caro al mercado interno, porque total, el precio que ellos tienen es en relación directa a la cantidad de divisas que se quedan afuera, y recién ahora, bueno, finalmente el gobierno tomó esta decisión de penalizarlos duramente, pero hay muchísimos operadores fantasmas en este momento. Muy impresionante eso, por la brecha cambiaria, con un dólar libre a 400 pesos, se crean empresas por pocos meses, le compran a los productores soja, obviamente todo informal, después venden, exportan, normalmente pero después no traen los dólares para liquidarlos, y la empresa desaparece y los dólares quedan afuera. Entonces, bueno, hay que ver cómo se hace para recuperar esos dólares. Gustavo Idégora, gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Ahí estaba el presidente de Ciara. Decime, ¿tenés un datito respecto a esto? Claro, no, hay una cuestión que algunos funcionarios en economía lo que están pidiendo, o lo que están pensando, mejor dicho, hay que ver si después lo consiguen, es que las empresas exportadoras, como la sequía ocurre este año y no el año que viene, hagan un acuerdo para que adelanten las exportaciones del año que viene y no tengamos un tercer trimestre con sequía de dólares, que es lo que recién decía Idígoras. Ahora adelantan, pero en el tercer trimestre no va a haber dólares. Entonces, alguien en economía está pensando a ver si no pueden adelantar exportaciones del año que viene. Obviamente que las empresas, digamos, a eso le sumarían un costo. Pero ¿cómo adelantar exportaciones y por la sequía tenés 20 millones de toneladas menos? No, pero el año que viene vas a tener sequía. Entonces, no, está bien, pero si todavía no se hizo la siembra, no. Lo que están evaluando... Es una especie de préstamo. Algunos me han dicho, pero bueno, se lo vamos a preguntar directamente al secretario de Agricultura, es un bono eliminando retenciones a cuenta de las retenciones del año que viene. Es decir, que un estímulo cuando se termine este dólar soja, pero obviamente me imagino que el funcionario me lo va a negar porque no, ahora está el dólar soja. ¿Se entiende? Digamos que después, como no podés dar otro dólar soja, hay un bono que de esa manera vos el año que viene, con ese bono ajustado por inflación, lo deducís del pago de retenciones del año que viene, donde habrá otro gobierno y otra administración, sea de este mismo signo político o de otro signo político. Está Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, y un rato vamos a hablar con Norberto Fermani, que es dueño de una empresa pyme óptica que está del otro lado, digamos, que necesita los dólares para comprar insumos y producir anteojos en la Argentina, ¿no? Que es lo que pasa con una gran cantidad, miles de empresas pyme que hacen manufacturas en la Argentina y necesitan insumos, algunos pequeños insumos importados para poder realizar la producción nacional. Juan José Bailo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy amable por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día para vos, para compañeros de trabajo, para la audiencia. Bueno, ¿cuál es la estimación que están teniendo respecto al impacto que va a tener este dólar soja a 300 pesos y el dólar a 300 pesos para economías regionales? ¿Cuál es la expectativa que tienen para los próximos 2 o 3 meses? Bueno, yo prefiero ser cauto, pero obviamente tenemos una estimación, lo que es la ventana del dólar soja, como se conoce, que está dentro del programa Incremento Exportador, que se abre por tercera vez, y se abre esta ventana hasta el 31 de mayo. Nosotros estimamos que van a ingresar algo más de 5.000 millones de dólares, y la ventana que va para economías regionales, que hasta el 31 de agosto estimamos algo más de 4.000 millones de dólares, por lo cual estaríamos alrededor de 9.500, y no es un número
es un número alcanzable, por decirlo de otra manera, los 10.000 millones de dólares en este periodo. La ventana abierta para las economías regionales es una ventana que va a permitir a más de 30 economías regionales mejorar su rentabilidad. Nosotros veníamos charlando fuertemente con ellos los últimos meses, tanto con las cámaras que representan a las distintas actividades en las distintas regiones, como los gobernadores, los ministros de producción, muchos ministros y gobernadores. En el caso mío, Entre Ríos, ayer pudo incorporar en esta medida 5 economías regionales que mejoran notablemente la actividad económica y la rentabilidad de estas economías en la provincia. Y así pasa. ¿Cuáles son las economías regionales, por ejemplo? Veamos de casos concretos. ¿Cuáles son los productos de economías regionales que podrían ingresar en este dólar agro de 300 pesos? Y son más de 30. Van desde el maní, el sector forestal, cítricos dulces, arroz, vinos seco, nuez pescán, vino, tabaco, maní, legumbres, pesca. Y la pregunta que uno se hace, digamos, tomo algunos productos que están en la mesa de los argentinos, el caso del pescado o el caso de los vinos o el caso del arroz. Eso que significa hoy llevar el dólar de 210 pesos a 300 pesos, es decir, 40% más alto, ¿puede tener un impacto en los precios? Es decir, que haya un incremento de precios en el mercado local. No, porque toda empresa que quiere ingresar al programa Incremento Exportador en esta fase 3 tiene que linkearse, digamos, o tener un formulario de aprobación a través de la FIP y cumplir con distintos requisitos de elegibilidad. Uno de ellos, siendo yo el más importante, es que esa mejora en el ingreso, los precios de los productos que exporta, que van también al consumo interno, esa mejora de los precios está prohibido que se traslade al mercado interno. No debe impactar en el mercado interno esa mejora que tienen ellos en el ingreso por un dólar referencial. Si no lo cumplen a esto, y esto va a estar en un acuerdo firmado por la Secretaría de Comercio en el marco del programa Precio Justo, si no lo cumplen van a ser dados de baja automáticamente del programa y no van a lograr acceder a este tipo de cambio diferencial. Otro de los criterios es mantener el empleo. Digamos, las empresas que ingresen no van a poder despedir y tienen que ser exportadores, tienen que haber exportado los últimos 180 días para evitar que ingresen oportunistas o alguien que vea una oportunidad de negocio en lugar de alguien que viene haciendo un esfuerzo importante en los últimos meses por sostener la actividad, por sostener los clientes en el exterior. Son ellos quienes tienen que aprovechar esta ventana fundamentalmente, ¿no? Y le hago una pregunta más respecto a las producciones del agro que se quejan, se suelen quejar con el dólar soja, ¿no? Pasó en el soja 1, el soja 2. Bueno, ahí en la provincia de Entre Ríos, ayer sacamos un productor tambero que decía, me dolarizan todos los costos, ahora a 300 pesos. Pasa lo mismo con la producción porcina, con la producción avícola, es decir, distintas producciones del agro que usan como insumo o balanceado y demás, que está atado al precio de la soja, y acá se está subiendo el precio de 200 a 300 pesos por dólar. Sí, para eso nosotros tenemos unos programas que ya en el dólar soja 2 implementamos y algunos de ellos ya se están cobrando, como es el programa Impulso Tambero, que excede en el monto a lo que impacta la modificación de estructura de costos del dólar soja 2. También implementamos el programa de compensación avícola y porcino, que ya se cerró la ventana de inscripción para acceder a esta compensación, está en el trámite administrativo para pagar. Esto tiene que ver con el dólar soja 2. Vamos a abrir nuevamente la próxima semana para que se puedan inscribir para compensar a la actividad porcina, a la actividad avícola, y en el caso de la lechería vamos a agregar una cuota más o estamos evaluando adelantar, son 4 cuotas de hasta 600.000 pesos no reintegrables por productor tambero. Vamos a adelantar o agregar una cuota más para tratar de
contener, digamos, esta distorsión que se produce, esta modificación que se produce en los costos, porque es cierto, la soja se exporta mayoritariamente en un 92%, tanto el poroto como el aceite o la harina de soja, pero hay una parte que es un insumo importante de alimentos balanceados que después se transforma en leche o en proteína animal. Sí, exactamente, y eso le pega sobre todo a los pequeños productores, digamos, que ven dolarizados sus costos. Secretario, gracias, muy amable. Gracias a usted por llamar. Ahí está Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, explicando un poco las medidas que, como les decía, ¿no? El gobierno está en un sendero muy, muy estrecho. Creo que hoy el programa, se habló mucho del plan Llegar, ¿no? Del plan Llegar a diciembre. Yo creo que hoy el programa es llegar a agosto. Llegar a agosto como sin una devaluación. Y después se verá, digamos, cuáles son las condiciones para poder encontrar un esquema que permita evitar un salto cambiario del tipo de cambio oficial y una espiralización de la inflación, obviamente en el momento más crítico, entre agosto y octubre, que es la elección. Está Norberto Fermani, que es empresario PYME. Gracias, Norberto, como siempre, por venir. Vos estás del otro lado del mostrador, estás viendo, bueno, los que tienen que traer los dólares al país. Vos, en general, necesitás dólares para completar la producción. Y como otras pymes, hay muchos reclamos de que se están frenando muy fuertemente el pago de importaciones, de insumos de importación. Desde ya, gracias por poder plantear este tema, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hay es un gran desorden. Yo soy presidente de la Cámara de Industrias Ópticas, donde tenemos varios sectores, y la preocupación nuestra es que la administración de las divisas no es correcta, porque no tienen la información precisa. Nosotros no hemos tenido reuniones con ningún funcionario para poder explicar cuál es la situación. Nosotros vemos que el año pasado, por ejemplo, una sola empresa importó más del 50% de todas las divisas, de todas las importaciones del sector. Hay cosas que no quiero poner en duda el buen accionar, digamos, la honestidad del funcionario, pero sí pongo en duda la administración, la correcta administración. Los últimos meses del año prácticamente no hubo autorizaciones, desde septiembre hasta diciembre y enero no hubo autorizaciones de la CIRA con el nuevo sistema. Lo que hace es que las empresas productoras se detengan inmediatamente. Sorpresivamente, enero y febrero, cuando vamos a analizar las importaciones, vemos que el 85% de las divisas que se han utilizado, de las importaciones que se han realizado entre enero y febrero, el 85% son para productos terminados. Las fábricas requieren un delay y, para colmo, tenemos el problema que los pagos, no hay pagos adelantados, no hay pagos al despacho, digamos. Los pagos hay que realizarlos 60, 90 días luego de llegada arribada la mercadería al país. Lo que hace... Sí, el proveedor del exterior te reclama, obviamente una pyme, una multinacional puede abrir ese crédito comercial, pero una pyme le dice poneme el dinero cash. Entonces le estamos regalando. Muchas pymes lo que hacen es pagar con cuentas en el exterior o con distintos mecanismos de transferencia, el dólar billete, y después esperan la aprobación de la CIRA, porque muy pocas pymes pueden acceder a que un proveedor del exterior en la Argentina, digamos, que le digan, bueno, una pyme de la Argentina, sí, le doy 90 días de plazo para pagar. No existe. Ya una multinacional grande, no sé, obviamente las terminales automotrices pueden hacer eso, por el otro lado tienen a la propia empresa, ¿no? En Brasil, en México, pero a una empresa grande ya es difícil porque estás en Argentina, para una pyme eso no existe. Es totalmente agobiante. Te digo que en lo personal, a veces no te da ganas de seguir en esta situación, porque no puede, a mi punto de vista, no puede ser que una empresa que tiene capital hundido de hace muchísimos años, con empleados, con una dinámica que no se puede cortar, tengamos las mismas reglas de juego que un importador donde desarrollan su actividad en una oficina con 3, 4 personas. Y comercializan todo el producto importado. Y vos importás distintos insumos para confeccionar los marcos de los lentes acá. Desde ya, nosotros, la industria importa placas de acero, te hago un resumen. Placas de acero, importa acetato de celulosa, importa parte de tornillería, importa algunos insumos para la producción de bisagras que se dejaron de producir ya hace varios años. Es decir, piezas muy chiquitas para después construir y son montos de importación, me imagino, de las pymes pequeñas en realidad, en relación a los grandes importadores. Bajísimo. Estamos hablando, no sé, de cuánto, de $10.000, $20.000, $50.000 máximo. En general son pedidos de $10, $15, $20, $30.000, varios pedidos
porque nosotros tenemos que asistir a lo que es un diseño y lo que es la moda. Y aún así no lo están autorizando. Autorizaciones en algunos casos ahora se están dando, pero el problema es cómo haces para pagar eso. Digamos, uno presenta para pedir una CIRA. La CIRA te sale, imaginemos, te sale aprobada, que no a todos les sale aprobada, te sale aprobada, pero después tenés que salir a buscar el crédito. Y el crédito no te lo dan. Sí, porque tenés que pagarlo en tu caso, que sos una pyme, ¿en cuánto? ¿En 60, 90 días? Aproximadamente, sí. De la misma condición de pago que tiene un importador con un producto terminado, que a diferencia, cuando nosotros vamos a vender, el importador tiene el producto, nosotros no. Ahora lo seguimos, me interesa un poquito para ver cómo estás viendo el nivel de actividad, porque yo veo que en distintos sectores dicen, bueno, la inflación es agobiante, es una situación muy, muy dramática, pero hay nivel de actividad. Y eso es lo que genera que todavía se mantengan niveles de empleo que están en los máximos en los últimos, prepandemia, ¿no? Incluso por arriba de lo que había en 2019 y en algunos casos 2018. Y el riesgo es cómo se sostiene eso en este año, ¿no? Donde no tenés dólares, tenés el impacto de la sequía y además tenés más de 100% de inflación. Está Paula Wilberger en retiro y Diego de Nicolás está en Isidro Casanova. Empezamos con vos, Diego. ¿Qué está pasando con la protesta de colectiveros por la detención de dos compañeros del chofer asesinado? Sí, la línea sigue de paro y lo que están pidiendo ellos es que se acelere un poco la declaración de los choferes para que recuperen la libertad. Me acompaña Ramón. Ramón, ustedes han hecho varias asambleas en el día de hoy. ¿Están como expectantes a ver qué pasa en ámbito judicial? Sí, estamos, la verdad es una incógnita esto. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con los compañeros. Estamos viendo y determinando a qué hacemos cuando lo indaguen. Ramón, ¿cuál es el alcance que tiene el paro para que la gente sepa qué línea funciona, cuál no? Y eso se va a determinar en hora seguida a la que estamos aguardando a ver qué pasa con los compañeros. Bueno, te dejo un diálogo con Máximo Montenegro. No, simplemente me imagino, bueno, los dos trabajadores, los dos choferes que agredieron a Bernie, obviamente hay una causa judicial ahí dando vuelta, pero bueno, ustedes están simplemente pidiendo que obviamente no se van a fugar. Son dos trabajadores que imagino tienen incluso domicilio fijado, lugar de trabajo y demás, que le tomen la indagatoria y que en todo caso los dejen en libertad y después se haga el proceso con ellos en libertad. Sí, o sea, lo que esperamos que puedan indagarlo en el día de hoy y no tarden tanto, porque por encima de todo está la familia, que nadie pensó en la familia, en los hijos. Eso no deja de ser un trabajador, por más que haya sucedido lo que sucedió. Acá lo único que se busca es tener seguridad, ver policías, que nos brinden seguridad a diario a nosotros como trabajador y al usuario como trabajador también, porque acá estamos todos con miedo. Esto ya es tierra de nadie. Bien. No hay policías. Bien. Ramón, gracias Diego de Nicolás. Sí, Javier. Sí, quería ampliar qué líneas de colectivo en la zona oeste están de paro y ojo porque se puede extender mañana y durante todo el fin de semana. 218, 284, 325, 378, 622, 628 y también las líneas 620, donde trabajaba Daniel Barrientos, el colectivero asesinado, y la línea 382. Atención porque esto se puede ampliar a otras líneas del conurbano de la zona oeste. Javier, vamos a contar en un ratito la frenética interna en Juntos por el Cambio, pero me interesó una nota que publicó, creo que en Perfil, Hugo Aime, que se titula ¿Quién puede parar a Milei? Y Hugo Aime, que es tradicionalmente un encuestador que creo que encuesta para todos los gobernadores del peronismo, histórico, de muchísimos años, de distintos gobiernos peronistas, está viendo en sus encuestas, según dice en esa nota, un crecimiento muy fuerte de Milei y está percibiendo aparte un cambio cualitativo en la sociedad, que hay en los focus group y demás, algo que hace mucho tiempo no pasaba, que es que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio están cayendo a expensas de Milei.
y la gente identifica, obviamente, al actual oficialismo, pero también a Juntos por el Cambio, como lo viejo. Que Juntos por el Cambio, que era lo nuevo en 2015, ya no es percibido así. Y eso está implicando que el discurso de Milei y su persona, que es muy carismática, esté avanzando muy fuertemente en lugares donde antes era impensado que un político que no estuviera en los dos principales partidos de la Argentina, hoy las dos grandes coaliciones, pudiera avanzar. Hugo, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, ¿cómo están? Bueno, te escuchaba, te leía con el fenómeno Milei, más allá de las valoraciones, si es bueno o malo y demás, vos decías esto hay que analizarlo. ¿Y cómo lo estás analizando? Bueno, en realidad, yo hace tiempo que vengo viendo el fenómeno Milei, después me encontré con un artículo del colega Eduardo Fidanza y dije, bueno, ya somos varios los que estamos viendo lo mismo y estamos viendo el mismo fenómeno. Lo que, en primer lugar, el de Milei no es solo un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional, ¿no? Porque lo que hay es un cuestionamiento a un sistema de valores que la gente siente que están, que solo viene generando frustraciones, ¿no? Por eso, digamos, no es muy distinto el pensamiento de Milei a la que expresó Bolsonaro, el que expresa Trump y al que expresa el centro derecha en Europa. Entonces, en la Argentina especialmente tenemos un cuestionamiento al conjunto de la dirigencia política, lo que Milei llama la casta. Y objetivamente, es cierto, si uno se para en las encuestas del año 2000, se va a encontrar con que los teóricos nuevos que puede tener Juntos por el Cambio son bastante viejos, ¿no? Porque, digamos, Patricia Bullrich, que no nació en la política ahora, nació en los 70 en la política. Fue funcionaria de Menem, fue funcionaria de la Alianza, etcétera, ¿no? Rodríguez Larreta también. Quiero decir, entonces, Juntos dejó de ser el cambio. Y obviamente la frustración que está generando el gobierno oficialista genera una demanda de una cosa diferente. Entonces, Milei expresa una bronca generalizada de la población frente a la situación económica, la situación social, los temas de inseguridad, y culpa de un sector importante que culpa a la dirigencia política de la falta de soluciones. Es un fenómeno que implica, yo diría, a lo nacional, porque uno entra en las provincias, la dinámica es distinta, digamos, ¿no? Es decir, el candidato de Milei no reemplaza a Milei, quiero decir, por más que uno ponga a Juancito Pérez, apoyado por Milei. No, pero hoy me cuentan algunos, incluso gobernadores y demás, que en sus provincias Milei es el dirigente más votado a nivel nacional. Bueno, exactamente. E individualmente puede pasar eso en las PASO. Si hay PASO en el Frente de Todos y PASO en Juntos por el Cambio, es una cuestión matemática. Si Milei llega a tener 20, 25 puntos, puede ser perfectamente en agosto el dirigente más votado a nivel nacional. Bueno, esa es la situación al día de hoy y también es una situación que tiende a replicar cuando uno empieza a medir primeras vueltas. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, nosotros no sabemos si esto es un voto real o un voto simbólico en las encuestas y después el voto va a existir, ¿no? Es decir, hoy es un voto de protesta y lo encarna Milei. Después no sabemos si lo encarna Milei, la gente no vota o la gente vota en blanco. Esto, digamos, lo que tenemos que ver es que acá hay un fenómeno en donde los partidos políticos casi han perdido identidad, las coaliciones están perdiendo identidad como tal y lo que están mandando son los dirigentes. Porque si uno se fija en qué está sucediendo en Juntos por el Cambio, por ejemplo, uno mide la suma de dirigentes por el cambio y están arriba de los 30 puntos. Pero uno pone cualquier dirigente de Juntos por el Cambio en un escenario de primer vuelta y no pasa los 25 puntos de voto. Quiere decir que así como los dirigentes del peronismo, aunque se vaya reduciendo en una PASO, obtienen más o menos la misma cantidad de votos que en la PASO,
no sucede lo mismo con los dirigentes de Juntos por el Cambio. Entonces, este es el fenómeno que hay que empezar a ver, digamos. Y cuando Macri en su peor momento, en el 2019, en octubre del 2019, sacó 41% de los votos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Claro. Bueno, pero por eso, estamos hablando ahora del clima previo. Sí, y sí. el clima previo es este. Si no, yo siempre digo, bueno, si yo tuviera la bola de cristal, no me dejaría trabajar, estaría especulando financieramente. Javier Calvo. Presidente. No estoy diciendo que Milei va a ser el próximo presidente. Estoy diciendo, miren, este es el fenómeno y no solo lo estoy viendo yo. Acá hay un desgaste del gobierno, un desgaste de la oposición, un desgaste de la dirigencia política, una gran bronca de la población, que prácticamente el 58% de la población dice que está enojada, y el resto está deprimida y desesperanzada, y esa es la situación en que se está. Entonces, cuando la dirigencia política, en vez de solucionar los problemas, le echa la culpa al otro dirigente político de lo que sucede, o se reúne en el Parlamento y no vota las leyes, todo eso termina en Milei. Hugo, vos planteás con claridad de que Milei le saca votos tanto al oficialismo como a la oposición, pero planteás en esa nota un punto que pocos teníamos en cuenta. ¿Dónde está el talón de Aquiles de Milei? Y lo planteás claramente que el talón de Aquiles están las mujeres, en el voto femenino. ¿Podés explicarle bien a la gente que nos está viendo por qué pasa eso? Bueno, en principio, si uno va a grandes números, ¿no? Para no tomarse... Pero para pensarlo, Milei puede tener 40 puntos de voto entre los hombres y tiene 20 entre las mujeres. Un gap muy fuerte. ¿Qué sucede? La prédica de Milei contra gran parte del discurso del feminismo y de los derechos de las mujeres, que es lo que Milei termina diciendo es el avance del marxismo, ¿no? Entonces combatamos ese discurso, dice Milei. No lo plantea así, pero en el fondo es esto. De alguna forma las mujeres se sienten agredidas, ¿no? Entonces hay alguien que es agresivo hacia ellos, hacia ellas, y son las mujeres las que, digo yo, podrían presentar la resistencia a Milei. Generalmente en los procesos electorales las mujeres tienen mucha influencia en relación al voto masculino, a explicarles qué es lo mejor para su familia, para sus hijos, para el futuro. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy, porque el fenómeno, digamos, como Milei ataca de alguna forma a gran parte del pensamiento femenino, no porque todas las mujeres estén con el aborto, porque vemos que las celestes y las verdes las vemos manifestarse claramente, no piensan lo mismo, pero hay como una unificación de decir, este señor a mí me parece peligroso, agresivo, no me representa. Hugo, gracias. La verdad que es para prestar atención, porque todos sabemos, digamos, el tema de lo que dijimos siempre, ¿no? Sectores del oficialismo que han alentado, digamos, la figura de Milei básicamente para dividir el voto en la provincia de Buenos Aires y tener una chance de que Kicillof pueda ser reelecto. Y también para dividir el voto de la oposición a nivel nacional. Y también los gobernadores, sobre todo del peronismo, que necesitan dividir la oposición en sus distritos. Los gobernadores están mucho mejor conceptuados, los oficialismos locales, que el gobierno nacional, que está derrumbado. Entonces, para los gobernadores es todo ganancia, digamos. Dividen la oposición en el distrito, también alentando y poniendo financiamiento y estructura para Milei, y se desentiende el nivel nacional. Pero lo que estamos contando es, ojo, los encuestadores están viendo que el fenómeno Milei, más allá del financiamiento o del impulso que han hecho algunos desde el oficialismo, fundamentalmente, vinculado al poder económico y a distintas cuestiones, empieza a tener vida propia y que la sociedad empieza a esperanzarse con alguien que dice, bueno, es distinto al resto. Por lo menos no gobernó, no mostró ya fracaso, ¿no? Y el discurso de Juntos, yo veo que, también lo dice Hugo Jaime, se ha quedado muy enfrascado en hay que sacar el kirchnerismo. ¿Pero cómo? Si ustedes lo sacaron al kirchnerismo en 2015. Cuando el kirchnerismo era mucho más poderoso, no era esta cosa, digamos, que se cae a pedazos solo. Y lo volvieron a poner, ¿no? Volvió el kirchnerismo. Entonces, el discurso de Juntos tiene que ser un discurso distinto que sacar al kirchnerismo, porque ya lo sacaron al kirchnerismo y después el kirchnerismo volvió
por el fracaso del gobierno anterior. Y Milei está haciendo un discurso distinto, por ahí con muchísimas simplificaciones respecto a las recetas. Todos coincidimos en eso, digamos, lo que estamos en la discusión, por ejemplo, económica, pero con un discurso claro de que él va a hacer algo distinto. Si puede ser practicable o no es otra cosa, pero distinto a lo que están proponiendo las otras fuerzas políticas. Vamos a la tanda. Paula Wilberger está en retiro. Paula. Seguimos trabajando en las plataformas de retiro y registrando el movimiento del fin de semana largo por Semana Santa. Este colectivo, por ejemplo, se está yendo a Paraná, está todavía con la carga del equipaje, pero es constante el movimiento hacia los principales destinos turísticos del país. Vamos a preguntarle a la gente dónde viaja, a ver cómo les va. Buen día. ¿Dónde viajan? Perdón, no, gracias. ¿Dónde viajan? ¿Dónde viajan? Para saber. Bueno. ¿Dónde viajan? A Urdina Rein. Bien. ¿Estudiante? ¿Te vas a...? Estudiante, sí. Sí, estamos los tres juntos. ¿Aprovechás todos los fines de semana largos que podés para irte a ver a tu familia? Los que se pueden, sí, pero bueno. ¿Porque tenés que estudiar o por cuestión económica está medio caro el pasaje? Y la verdad que está caro el pasaje. Sí. ¿Cuánto cuesta para ir a ver a tu familia? Y aproximadamente 6.000 pesos. Es lo que te puede llegar a salir un pasaje para ir a mi pueblo. Yo soy de Entre Ríos. Sí. Bien. Bueno, vas allá, igual no vas de vacaciones, digamos, a que tenés que alojarte y tener otros gastos. Solo sería el pasaje en este caso. Solo sería el pasaje, claro. Ya vivo con mi familia. Sí. ¿Hace mucho que estás acá en Buenos Aires? En 2019 me vine a estudiar. ¿Y antes era más seguido el viaje? En 2019 sí, viajaba bastante más seguido. Se podía viajar más seguido. Ahora ya no tanto. Hay que elegir esos fines de semana que se puede. Exactamente. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buen día. Sí. ¿Viajas a Paraná también? No, a Basavilbaso. Bien. ¿Y vas aprovechando el fin de semana largo? ¿Te vas de vacaciones? A mis papás. A tus papás. O sea, Sí. que no pagas hospedaje. No. Bueno, afortunada en este caso. Sí, sí. Contame, Paula. si tuvieras que comparar a lo que viajabas antes o ahora, ¿es más complicado viajar por el pasaje, por los costos? Sí, es un poco más caro, pero bueno, hay que ir a visitar a papás. Sí, Maxi, te escucho. Lo tengo a Adrián Mauchi en Mar del Plata. Paula, esperamos un segundito porque también está muy movido, sobre todo ahí en Mar del Plata, la Ruta 2, con muchos autos que están yendo ya rumbo a La Feliz. Adrián. Hola Maxi, bueno, acá estamos Mar del Plata, fin de semana largo, Semana Santa, mucho movimiento como veníamos anticipando durante todos estos meses. Mar del Plata que si bien las reservas superan el 70%, hay que tener en cuenta que estas reservas hoteleras no contemplan los hoteles sindicales, pero igualmente hay mucho movimiento en la ciudad. La playa, claro, está tranqui porque estamos con 20 grados, 21 grados, pero igualmente el clima está acompañando, así que en un ratito entendemos que va a haber más gente, pero ya los centros comerciales, como puede ser el puerto, que siempre es muy elegido en Semana Santa, ya está comenzando a tener mucho movimiento. Así que este fin de largo, Semana Santa, con muchas propuestas, Maxi, porque hay mucho teatro, hay muchas actividades gratuitas, por supuesto también los lugares clásicos para recorrer, y la gente que llega a Mar del, acá los chicos, por ejemplo, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo es tu nombre? Cata. Bien. ¿Cómo? Cata. Cata, ¿viniste acá con el abuelo? ¿De dónde son? De 9 de julio. 9 de julio. Bien. ¿Viniste con la nieta, abuelo? Vine con la nieta, con los 5 nietos que tengo. Qué lindo. Bueno, ¿cómo encontró Mar del? ¿Bien? Bien, muy lindo. Bien. ¿Va a ir a comer un huevo de Pascua, unas rabas, algo? Sí, bueno, ahí sí. Muy bien. Bueno, que la pasen lindo, ¿eh? Un beso a todo 9 de julio. Y gente que va llegando, que empieza a pasear por aquí. Uno más rápido. Chicos, ¿dónde son? Somos de Salta. ¿De Salta o de Jujuy? De Salta. De Salta. ¿Y cómo encontraron Mar del? Es nacida en Salta, pero vivimos acá en Mar del Plata. Ah, de acá, Mar. ¿Y cómo ven el movimiento? Bastante gente vino este fin de semana, fin de largo. Así Bien, que... a disfrutar, ser turistas en Mar del. ¿Está bien? Igual, nosotros ya vivimos aquí. Así que así disfrutan, chicos, gracias, la pasen lindo. Y así la gente de todo el país que viene y disfruta de Mar del Plata, Maxi. Adrián, gracias. Tengo a Belén Bianchi en Carlos Paz. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la ocupación ahí en Carlos Paz? ¿Cómo está estimado el alojamiento y la llegada de turistas?
Maxi, equipo, buenas tardes. Bueno, un fin de semana que si bien siempre decimos justamente que el fin de semana de Semana Santa y el de Carnaval suelen ser los más fuertes, a esta altura, hoy jueves, tenemos un 75% de nivel ocupacional. No es un número que esté malo, Maxi, pero sí hablábamos de un 75 tal vez una semana antes, ¿no? Y no ya pisando lo que es el fin de semana. Se espera que el fin de semana haya un incremento, pero ya está la duda en que llegue al 100% como años anteriores. Hasta el momento están tranquilos los accesos a Villa Carlos Paz. Vamos a ver cómo sigue el fin de semana próximo, este próximo fin de semana, y también la cuestión del clima, que va a ayudar muchísimo, porque este fin de semana se esperan temperaturas de calor, lo que hace justamente que salga más el turismo interno, ¿no? El de la provincia de Córdoba. Pero hasta el momento hay un 75% de nivel ocupacional y ya podríamos hablar de un turismo un poquito más gasolero en comparación a años anteriores. Belén, gracias, muy amable, como siempre. Está Belén Bianchi desde Carlos Paz. Vamos a ir a la tanda. Cuando hablamos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con las tasas de interés, con el costo de los créditos y atención con los precios. ¿Qué pasa con la inflación ahora en abril? Y si efectivamente va a dar 7% o no marzo. Antes de ir a la tanda... Bueno, atención, ¿qué está pasando con el tema de precios, Claudio? Hay una gran tensión y esto la semana que viene lo vamos a tener que ampliar porque se viene justamente se va a profundizar la pulseada entre los fabricantes de alimentos, también de artículos de limpieza, y los supermercados. ¿Por qué? Porque por fuera de precios justos lo que se está viendo es que lejos de tener aumentos del 3,2% como manda el gobierno en el acuerdo de precios, lo que hay son, sobre todo en algunos productos de la canasta básica, incrementos de hasta 30%. Por ejemplo, el azúcar, lo que hacen, salvo la única empresa que está con el azúcar en precios justos, que se mantiene este aumento del 3,2%, que después uno cuando va a buscar justamente ese producto no lo encuentra porque es más barato que el resto, las otras empresas mandan, en el caso del azúcar, incrementos de 20-30%. En el caso del arroz, que hay una cuestión particular por la caída de la producción, la sequía, aumentos de entre el 18 y el 25%. En los lácteos, que hay aumentos semanales ya de entre 9 a 15%. En esta semana que pasó hubo aumentos de entre 9 y 15% y se anuncian para la que viene en una magnitud de entre 9 a 10%. En el caso de los fideos, próxima placa, aumentos también no tan exagerados como estos que vimos, pero entre 5 y 9%. Bien por arriba del 3,2% y después en bebidas sin alcohol, en vino. Lo que hay es una gran tensión porque cuando llegan estos aumentos, el supermercado no los acepta y lo que hay, porque el gobierno le dijo vos aceptás solamente hasta el 3,2%, lo que hay son góndolas cada vez más raleadas en los grandes supermercados. Cuando uno va al autoservicio del almacén, lo que se va a verificar son aumentos como estos que acabamos de mostrar. Está el video, Javier, de la detención del colectivero. De uno de los dos colectiveros detenidos anoche, por lo cual se generó un paro en toda la zona oeste de los ómnibus de corta distancia. Fíjate las imágenes del momento de la detención y sobre todo prestemos atención al audio con lo que dijo el colectivero detenido. Quédese quieto ahí, levante la mano. Cubrimos, cuidado que tenemos que cubrir la puerta. Están reconfundidos. Tanto caso no es de Berni. Despacito, que no soy malandra, soy un chofer de colectivo, no soy malandra. Entre, cajo. ¿Tipo SWAT? Sí, claro. Y porque están acusados de haber agredido a Sergio Berni. No se las van a hacer fácil ahora. Pero el audio lo que mostraba... ¿Es habitual que en todas las detenciones vaya un equipo especial? No, olvídate. Jorge Galeano es el detenido y les dice claramente, bajen las armas, soy chofer de colectivo. Fíjate el despliegue frente al ingreso de la casa de, insisto, uno de los colectiveros que está acusado de haber agredido a Sergio Berni y así fue detenido anoche, por lo cual hoy hay paro en una decena de líneas de colectivo de la zona oeste. Norberto, vos decías, tengo dificultades con el tema de insumos importados para hacer producción nacional del tema de anteojos, lentes y demás.
armazones. ¿Y qué pasa con el empleo? Bueno, el problema que vos tenés cuando vos producís, vos no tenés un producto terminado donde vas a una góndola y lo comprás como hace un importador, producto terminado dentro de una página de internet, hace el pedido, tiene una CIRA autorizada por $50.000 y hace un pedido por $50.000 y lo ingresa, punto. La producción requiere de meses de programación, diseño, estructuras de producción. Y cuando a vos te falta un insumo dentro de los 10, 15 o 20... Te paraliza todo el proceso. Te paraliza. ¿Qué es lo que sucede? Y la gente entra en mantenimiento, se para el proceso, esa línea de producción, ese lote, pasa a un costado hasta que se solucione. La gente, el año pasado, por Dios, el año pasado estuvimos haciendo cantidad de obras de mantenimiento y la gente no es tonta. La gente sabe que si el trabajador que esté especializado para hacer una tarea, después se pone, no sé, a hacer... sí, a pintar una pared. Claro. Y bueno, y por otro lado, lo agobiante que yo te decía, lo molesto, es que... Eso genera en el trabajador la inquietud diciendo, bueno, acá no estoy haciendo lo que, venía haciendo, algo pasa. Por el otro lado, tenés importaciones de producto terminado que entran a un dólar oficial. Lo estamos viendo ahora. En febrero ya hubo una catarata de ingreso de producto terminado y las fábricas estuvimos prácticamente enero y febrero adelantando vacaciones y tratando de menguar hasta que esto se regularice. La clave es que no se caiga fuerte el nivel de actividad. Vos decías el pico de nivel de actividad estuvo noviembre, diciembre del año pasado y después empezó de alguna manera a enfriarse el nivel de actividad. ¿Todavía están lo mismo en un nivel de actividad? Nosotros vimos un nivel de actividad prepandemia que llegó hasta agosto, septiembre, octubre, llegamos al Día de la Madre y ahí se empezó a desinflar. Se empezó a desinflar octubre, noviembre, diciembre. Ya después, ahora que la actividad económica prácticamente para nosotros arranca a mediados de febrero, no vemos movimiento, el movimiento es muy exiguo. La gente tiene miedo en tomar cuotas. Tiene miedo en endeudarse, no quiere asistir a un cambio de un anteojo si es que lo puede esperar, ¿no? Gracias, Norberto Fermani. Ya está llegando Eduardo Battaglia. ¿Tenés un datito final, Javier? Se va a discutir mucho el tema de internas y paso en el oficialismo. Sí, está creciendo la pelea y te voy a tirar un arriesgado. Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente de nuevo. Pero no va a ir por la reelección. Pero justo lo tirás acá. No va a ir por la reelección. Ojo que Javier Calvo dijo dos semanas antes, vuelve de Europa a Mauricio Macri y se baja. Va a anunciar, tengo de una fuente muy cercana, familiar, Macri llega y va a anunciar de que no va a ser candidato a presidente, se baja. Todo venían con las especulaciones y demás, se confirmó 2 semanas después. Pero me lo tira ahora, ya está. Sí, pero esto yo no te puedo decir una fuente cercana. Yo tengo la percepción, por cosas que vengo escuchando, que Alberto Fernández finalmente se está subiendo el precio en la negociación, en esta guerra con Cristina Fernández de Kirchner, pero no va a ir por la reelección. Queda grabado. Quédense con Eduardo Battaglia. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.